Entonces, yo sé que en el mundo analógico las señales están en función de una variable que es el tiempo continuo y la señal se mueve en ese espacio que es un tiempo continuo y por lo tanto está así. O esa es una forma de señal. Entonces es una señal que, una señal cualquiera, tiene también una representación a través de la transformada de Fourier a una representación espectral, donde en el dominio de la frecuencia, esto es omega, puedo tener tengo la gráfica de la transformada de su magnitud y tengo otra gráfica que es la fase de esa misma función que es x de j omega. Está algo así, ¿no? Lo que sea. La fase, bueno, de hecho esto no puede empezar así, tiene que empezar de acá. La gráfica de magnitud es una función par y la gráfica de fase siempre es una función impar para señales que son reales en el tiempo. En el dominio del tiempo o en el dominio analógico yo no puedo construir o yo no puedo almacenar a una señal x de t. No tengo medios en la cual puedo almacenar la información de x de t y por lo tanto todo lo que hago en el dominio continuo tiene que ser hecho a través de sistemas continuos. Entonces el procesamiento de señales continuas lo que hace es tomar una señal x de t, pasarla por un sistema que es un filtro o un sistema, lo que sea que sea el sistema, el sistema que está aquí es un sistema lineal e invariante en el tiempo y voy a obtener una salida y de t que cumple con las características que estoy pidiendo que haga el sistema, ¿no? Si es un filtro, pues quita componentes de frecuencia determinados, por ejemplo un filtro pasabajas, quita los componentes de alta frecuencia y entonces la señal que está acá se ve más suave, o si es una señal, es un sistema pasa altas, lo que hace es quitarle el offset y nada más estoy viendo las alteraciones o los cambios de la señal alrededor de un valor medio. Cuando está la señal así en continuo, entonces esta relación que tengo de estas dos a través de la transformada de Fourier es x de t se relaciona a través de Fourier, con una cosa que se llama la transformada que es x de j omega, donde esta que está acá es una señal real, o sea, pertenece al dominio de los reales, y esta es compleja, o sea que tiene parte real y parte imaginaria, y además la puedo graficar como lo que tengo acá, que es amplitud y fase. Entonces, si estoy supeditado al dominio analógico, pues no puedo hacer mucho porque no puedo almacenar señales, no puedo, tengo que utilizar sistemas que son causales, necesito sistemas que además, como ya los armé, no puedo desarmarlos, y para probar un sistema nuevo necesitaría repetir la señal y eso a veces es imposible o no es factible andar repitiendo el proceso que genera esta señal continua, y por lo tanto lo que me interesa es pasar de esta señal que está en el dominio analógico al dominio discreto, teniendo en cuenta que también voy a tener una alteración sobre el espectro de la señal que está acá, que es lo que me interesa procesar en el dominio discreto también. O sea, necesito pasar esta señal que es en el dominio analógico al dominio discreto, alterando lo menos posible a esta parte o la representación de Fourier de esa misma señal que está en el dominio analógico. El muestreo lo que hace es justamente hacer eso, es decir, que esta señal la voy a pasar ahora al dominio discreto, donde lo que tengo son muestras de la señal, o sea, valores que están aquí, acá, 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 por decir algo, y que esas muestras que están ahí tienen una diferencia entre ellas de un delta t, o sea, una diferencia del tiempo. Entonces, la señal analógica
la veo como n delta t, donde n es un iterador que pertenece a los números naturales. Esta, por ejemplo, hubiera sucedido en el tiempo x de t igual a 1. Esta hubiera sucedido en el momento, perdón, a esta le llamo n igual a 0, a esta muestra. Este es mi índice n igual a 0, índice n igual a 1, índice n igual a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7 y a 8. Y por lo tanto esta muestra, la primera, sucedió en x de 0, en mi tiempo ahora discreto. Esta muestra, por ejemplo, sucedió en la muestra x4 delta t. Y esta muestra sucedió o es x de 8 delta t. El muestreo que vamos a ocupar en nosotros es un muestreo que es equidistante en el tiempo, o sea, todas las muestras, o de muestra a muestra, tengo el mismo lapso de tiempo y por lo tanto este delta t es constante. Actualmente existen otros tipos de muestreos donde lo que es constante ya no es el delta t, sino la diferencia de voltaje que están entre dos señales o de valor de amplitud, pero eso no lo vamos a ver para ahorita, ¿no? Nos interesa nada más el valor del delta t o de la diferencia de tiempos que hay entre las señales. Entonces, una señal cualquiera, en este caso, la puedo convertir a una señal discreta donde el valor del índice, como este es constante, el delta t, en realidad lo que está cambiando es el índice muestral de la señal. Y como es una señal como ya es una señal muestreada, estos que están acá son valores que puedo almacenar en alguna lista o en alguna memoria o en algún que sea que ocupe para almacenar muestras. Igual que lo que pasa cuando estoy tomando la temperatura a un paciente todos los días. Apunto en una libreta la temperatura del día 1, apunto la temperatura del día 2, la temperatura del día 3, y lo que estoy generando es un muestreo de la señal de temperatura día con día. Entonces tengo aquí 38 grados, 37 grados, 36 grados, y veo cómo va cambiando la temperatura en función del día. Entonces lo que estoy haciendo acá es esa señal que era continua en el tiempo, la estoy volviendo discreta al estar tomando los valores y almacenándolos en una lista. Entonces, en esta lista o con esta lista ya puedo procesar la información y digo que esta es la muestra 0, la muestra 1, la muestra 2, etcétera, 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 etcétera. Y espero que estas señales o que estos puntos, mejor dicho, que estos puntos de la muestra o de la señal continua representen lo mejor posible a mi señal analógica que estaba en el tiempo continuo. Para poder lograr eso, necesito saber cómo se comporta la señal analógica. Si la señal analógica tiene cambios muy rápidos de valores, necesito tomar muestras o tomar muchas muestras para representar esos cambios. Si la señal, por el contrario, es una señal muy suave que cambia muy lentamente, basta con que tome muestras cada instante de tiempo muy separadas para tener una buena representación de la señal. A eso trata de atacar la frecuencia, el teorema de muestreo. Si tengo una señal muy lenta, tomar muchas muestras va a producir que tenga muchos valores donde todas las muestras son exactamente iguales. Y en lugar de tener mucha información, tengo mucha información, pero mucha de esa información es no valiosa porque se repite y se repite y se repite y se repite. Entonces no vale la pena almacenar muchos valores donde todos son iguales. O por el contrario, si la señal es muy rápida y tomo valores muy espaciados, entonces los cambios de la señal no los voy a poder observar. Entonces vamos a tratar de atacar eso. Ahora, antes de pasar a esa parte, con la transformada de Fourier,
La transformada de Fourier me dice que una señal la puedo representar como una combinación lineal continua de puras señales senoidales. Todas las señales analógicas o todas las señales en general las puedo también representar como una función de puras señales cosenoidales o senoidales, dependiendo de cómo sea la fase, todas ellas multiplicadas por un exponente distinto o por una amplitud distinta para lograrse la combinación. Entonces, a través de la serie de Fourier, la serie de Fourier está especificada para señales que son periódicas. Y la serie de Fourier dice que mi señal x de t es igual a la sumatoria desde k igual de menos infinito a infinito de unos coeficientes ak por e a la jk omega 0 por el tiempo, donde omega 0 es el periodo fundamental de la señal. Y si mi señal x de t es una señal que pertenece a los reales, entonces pasa lo que tengo todavía de este lado del pizarrón, que la función de magnitud va a ser una función par y la función de fase va a ser una función impar. Y estos AKs que estoy colocados acá están relacionados justamente con esta parte, que es la transformada de Fourier, o son los coeficientes de la serie de Fourier que se relacionan con la transformada a las funciones de distribución de frecuencias que están colocadas ahí. Entonces, si cumple con estas características, esta señal que es real, significa que para los Ks positivos, las magnitudes van a ser iguales a las de las Ks negativas, pero las fases van a ser opuestas a las Ks negativas. Y para lograr una fase opuesta, es decir, mi AK tiene una parte real más una parte imaginaria, donde depende de K, y la AK conjugada sería AK menos BKJ. Estos dos números tienen misma magnitud y tienen fases opuestas por el signo que tiene el valor de la parte imaginaria. Entonces, en realidad esta señal que está acá la puedo reescribir como la sumatoria desde k igual a 0 hasta el infinito de coeficientes AK que multiplican a un coseno de k omega 0t más una cierta fase k. Ya sea que la vea como esta forma, esto es para la serie, la vea como esta forma o la vea como esta forma, la serie de Fourier, lo que dice la ecuación es que en realidad una señal cualquiera es una combinación lineal de señales muy particulares que son exponencial compleja o cosenoidal, que son casi lo mismo, multiplicadas por distintos valores de amplitudes que son estas. Entonces, como yo puedo ver una señal como la sumatoria de cosenos o senos, me conviene ver el muestreo en términos de qué le pasa a un coseno cuando lo muestreo. Aquí puedo borrar esta parte. Entonces, vamos a regresar a los cosenos y al muestreo que estoy haciendo. Si mi señal x de t la veo como el seno de una frecuencia por el tiempo, ahorita sin fase,
esto es 0. Como es un seno sin fase, entonces el seno empieza en 0, sube, baja, completito, un ciclo de seno, y este punto de t va a ser aquel que logre una periodicidad del seno. Entonces este t va a ser igual a 2pi sobre omega, ese valor de tiempo que está acá. Esta va a tener una amplitud de 1, va a tener una amplitud de menos 1 acá, y lo que estoy diciendo que voy a hacer con el muestreo es decir que x de n va a ser igual al seno de omega, y el tiempo lo reemplazo por una cosa que se llama n delta t, donde delta t es igual al periodo de muestreo, o sea, muestreo es lo que digo, cada cuánto tiempo voy a tomar un valor de la señal. Entonces, si es periodo, su inverso, 1 sobre delta t, me va a dar la frecuencia de muestreo. Significa que voy a tomar valores de señal cada cierto tiempo, aquí, acá, acá, y ya no. Y tomo la muestra aquí, tomo la muestra acá, 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 acá y acá. Entonces ahora mi señal discreta, porque ya estoy tomando las muestras, y tomé otra de este lado, está relacionada con estos índices donde tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea, estoy tomando 10 valores de muestras distintas por cada ciclo de mi señal. Si yo repito esta señal, porque la señal va a seguir y seguir y seguir, entonces todos los valores van a ser exactamente iguales, porque pues, la señal es periódica y estoy tomando muestras cada mismo intervalo de tiempo, ¿no? Entonces esa xn, y me falta también definir a este término como la frecuencia de muestreo, fs. Voy a reescribir a esa xn ahora como una función de la frecuencia de muestreo. Si fs es igual a 1 sobre delta t es igual a 1 sobre fs, sobre la frecuencia de muestreo. Entonces esto es el seno de omega por 1 sobre fs por n, sustituyendo delta t por 1 sobre fs, y esta frecuencia, así como está dada en Hertz. La frecuencia de la senoidal siempre se escribe en radianes porque tiene que estar en esos valores, dado que es la longitud de arco del círculo, y la relación que existe entre los radianes y los hertz es que la frecuencia es igual a 2pi por omega. No, omega es igual a 2pi por f, perdón. 2pi por f. La frecuencia en hertz me dice cuántas repeticiones hay por segundo, y repeticiones de un círculo significa multiplicarlo por 2pi. Entonces es eso que está ahí. Por lo tanto, al sustituir esta ecuación en esta función, mi frecuencia x de n es igual al seno de 2pi por f por 1 entre fs por n, donde esta f es la frecuencia en hertz de la señal. Haciéndolo un poco más
compacto esta notación, entonces yo sé que cuando, bueno, puedo ver que cuando paso una señal periódica senoidal a través del muestreo, la señal x de n va a ser igual a el seno de 2pi por f sobre fs por n. Donde en esa última ecuación ya no existe el tiempo, sino existen nada más ese término de relación entre frecuencias y esa n que es un número entero. Entonces, ahí lo que está diciendo es que a la totalidad de ángulos, que es 2pi, lo voy a dividir o lo voy a multiplicar por una fracción que es f entre fs. ¿Por qué digo fracción? Pues porque recordando el círculo, está acá. En términos de ángulos, aquí tengo 0 grados, aquí tengo pi medios, aquí tengo pi, 3 pi medios, 2 pi. Y entonces, escribirla acá, x de n es igual a seno de 2pi por f entre fs por n. Y recordando que lo que inició en el dominio del tiempo fue un seno, entonces lo que yo saque de tomar esta ecuación debe parecerse al seno que conocí en el dominio analógico, o sea, una señal que vaya para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y que al unir los puntos de esa señal, porque ya son valores discretos, vuelva a construir la señal, pueda tener la forma de la señal analógica que tenía originalmente. Entonces, si el valor de f es menor que fs, entonces este término se vuelve menor a 1. Entonces, f sobre fs es menor a 1 y por lo tanto, lo que estoy diciendo es que estoy tomando una fracción de este círculo que es menor, que es de radio 2pi, perdón, de ángulo 2pi completo. La fracción de círculo que estoy tomando, por decir, si f es igual a un tercio de fs, por poner un valor, o sea, f, para lograr eso, puedo decir que fs es igual a 3 y que f es igual a 1, y entonces logro hacer un tercio de esto. Estoy partiendo el círculo en 3 pedazos. El primer pedazo va a ocurrir a 2 pi tercios, que será por acá, otro por acá y otro por acá. Este, y este. Tomando esto como pi tercios, entonces lo que dice esta ecuación es que voy a saltar en términos de n en 2 pi tercios pedazos. Salto de aquí, el siguiente punto lo tomo acá, el siguiente punto lo tomo acá. Y lo que estoy tomando es el seno de esos ángulos, entonces la muestra 0 va a estar acá, la muestra 1 va a estar acá, y para la muestra 2 voy a tener este valor, este de aquí. Y cuando grafico esos 3 puntos en la gráfica, que ahora tengo, aquí tengo el índice n, 0, 1, 2, 3, 4, lo que voy a tener es este punto, este punto, este punto, este punto. Y otra vez, este punto, está acá, y este punto que está hasta acá. Y en teoría,
Eso debería parecerse al seno que yo tenía originalmente, y la forma que tengo original es esto. Bueno, lo que logro al hacer sus valores es esto. Que parece poco al seno original que tenía, porque el seno original es un seno que tiene como frecuencia 1 Hz, o sea 2 pi radianes, o sea es un seno que cada ciclo de cada segundo tiene un periodo completo de señal. Si la frecuencia de muestreo es 3, significa que tengo 3 muestras cada segundo, o sea, de aquí hasta acá, hasta mis 3 segundos, tengo un ciclo senoidal, y el ciclo senoidal que voy a graficar, que graficaría ahí, sería así. Y en realidad mi gráfica esa se ve poco parecida a lo que es mi seno original en la señal. Significa que la señal, o sea el muestreo que yo deba hacer a la señal, tiene que ser suficientemente rápido para poder representar a mi señal. Estos 3 puntos que tengo acá, este y este por acá y este por acá, representan poco al seno, como lo estoy viendo. Sobre todo si está reconstruido con esas líneas rectas que coloqué ahí, porque no se parece al seno, ¿no? Entonces, para tener una mejor representación de la señal, me conviene tener muchos puntos de la señal. Y es más, esta fracción que está acá, 2 pi tercios, está muy grande. Estoy tomando muchos puntos muy separados en el círculo, y lo que necesito es tomar muchos puntos dentro del círculo para que represente mejor a la señal que tengo ahí. Otra cosa importante, ¿qué pasa si en lugar de que esta que esta fracción sea menor a 1, qué pasa si esta fracción es mayor a 1? Pues lo que va a pasar es que esta, en lugar de estar dividida en pedazos más pequeños, lo que estoy haciendo es partiendo el círculo o tomando valores más alejados, darle una vuelta y cachito al círculo. La siguiente muestra que va a caer va a ser una muestra y cachito al círculo, si es más grande. Otra vuelta, cachito más, otra vuelta, cachito más, y entonces estos valores que estoy colocando acá en realidad hubieran sido lo mismo que tomar una fracción más pequeña que corresponde a esta. Por lo tanto, la división entre la frecuencia y la frecuencia de muestreo tiene que ser menor a 1 para poder garantizar a esta división que está acá. Entonces, aseguro que la frecuencia entre la frecuencia de muestreo sea menor a 1, y con eso digo que entonces la frecuencia, ese es el primer punto, tiene que ser menor a 1 esa frecuencia. Y otra cosa que también debo ver es que si esta división es un medio, lo que estoy tomando es ese punto y este punto. Pero si es mayor a un medio, justo lo que me pasó con el tercio, estoy tomando este punto, este punto, este punto. Entonces necesito que la gráfica, si es mayor a un semicírculo, voy a tomar este punto, el siguiente punto va a ser acá, el siguiente punto va a estar acá, 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 acá y acá, y pasa exactamente lo mismo que pasó cuando le daba vuelta y cachito al círculo. Por lo tanto, tengo que restringir o se restringe en realidad a que la frecuencia entre la frecuencia de muestreo tiene que ser menor a un medio, para que todas las señales, o mejor dicho, porque todos esos valores, si son mayores a un medio, ya van a haber sido mapeados por estas fracciones que están acá. Por lo tanto, la frecuencia tiene que ser menor, o la frecuencia de la señal tiene que ser menor a 2 veces la frecuencia de muestreo. La frecuencia de mi señal tiene que ser menor a 2 veces la frecuencia de muestreo para lograr
que esta partición de círculo esté así. Esto no garantiza que yo tenga una buena representación del tiempo, porque si tomo el límite cuando la frecuencia es la mitad de esta, estaré tomando valores solamente aquí y acá, aquí y acá, y con eso voy a representar la señal. Entonces, tomando esa señal como la mitad, voy a fijar otra vez, tomaría valores 0, 1, 2, 3, y lo que logro al tomar valores cada este punto y este punto, este punto y este punto, es que todos los valores están en 0. O si yo los desfaso, porque por alguna razón los puedo mover, entonces tomaría este punto, y en ese caso la señal tendría así, así, así y así, y todas esas señales representan a la señal, que no se ve muy bien representada porque una es una línea, otra es una triangular que está haciendo esto, y entonces esta restricción que está acá, lo puse mal, esto es un medio, había algo que no me gustaba, esto es un medio, pasa de este lado, entonces se convierte en un medio. Esta restricción como límite tampoco es una buena representación del seno, por lo tanto, en los valores de la frecuencia de muestreo, ahora sí poniéndolos acá, la frecuencia de muestreo tiene que ser como mínimo 2 veces la frecuencia de mi señal original. Digo como mínimo, o como máximo más puntos. Si la frecuencia de muestreo se vuelve más grande que la frecuencia, entonces este semicírculo lo estoy partiendo cada vez en más y más y más y más puntos para lograr una mejor representación de la señal. Está ahí. Entre más puntos, entonces puedo tomar este y este. Entre más puntos, esta señal va a estar así, 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 y con esos trazos de línea recta voy a empezar a ver una mejor representación de la propia señal. ¿Sale? Entonces, esto es el teorema de Nyquist. La frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual que 2 veces la frecuencia de mi señal. Está definida por esto, y esto es el teorema de Nyquist para muestreo, porque existen otros teoremas de Nyquist que no son para el muestreo.